ya estamos acá en nuestra mesa de análisis de los miércoles. Hoy tenemos de invitada a Nicole Victoria Añorbe, filósofa. Para felicidad mía, hoy tenemos dos filósofos. Ya saben que eso me gusta mucho. Está como todos los miércoles Ismael Carballo, historiador y filósofo. Hola, buenos bienvenido, días. Muy bienvenido. Y Carolina Rangel, secretaria general de Morena. Y economista. También economista, eso está muy bien. De la universidad. Eso está muy bien, política, economista, para que vayamos entendiendo lo que va ocurriendo. Miren, yo quiero, tenemos un montón de temas, hoy hemos tenido un montón de temas, pero quiero iniciar a ver si podemos, con la imagen que tenemos acá, a ver si tenemos el video de María Corina, para hacer una reflexión inicial de lo que está pasando en el mundo y luego aterrizar en México. A ver si tenemos el video. Therefore, peace is ultimately an act of love. This love has already set our future in motion. Venezuela will breathe again. We will open prison doors and watch thousands who were unjustly detained step into the warm sun, embraced at last by those who never stopped fighting for them. We will see grandmothers settle children on their laps to tell them stories not of distant forefathers, but of their own parents' courage. We will see our students debate ideas passionately and without fear, their voices rising freely at last. We will hug again, fall in love again, hear our streets fill with laughter and music again, and all the simple joys in the world that we have taken for granted will be ours. My dear Venezuelans, the world has marveled at what we have achieved, and soon it will witness one of the most moving sights of our time, our loved ones coming home. And I will stand again on the Simón Bolívar Bridge where I once cried, the thousands who were leaving, and welcome them back into the luminous life that awaits us. Because in the end, our journey towards freedom has always lived inside us. We are returning to ourselves. We are returning home. Bueno, dirían lágrimas de cocodrilo, diría mi abuelita. Se veía muy emocionada la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, leyendo el mensaje que envió su madre, que no logró llegar a recibir el premio el premio Nobel, en el entendido de que está siendo perseguida, etcétera, etcétera. Este fue el mensaje. Hoy amanecimos hemos iniciado este programa con dos noticias. La de las protestas que ha habido en Noruega en contra de la denominación, bueno, ya la entrega de este Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Así es. Que ha tenido ciertamente un discurso sumamente bélico, aunque hoy habló de la paz y de Simón Bolívar, en voz de su hija. Y también, por otro lado, el tema, están las imágenes de las protestas de una decena de organizaciones de Noruega. Y por otro lado, Honduras, que después de 10 días no ha logrado definir un resultado electoral, que ya está siendo impugnado por el Partido Libre, por la presidenta y por todos, menos por Asura, que es el candidato impulsado por Donald Trump. Entonces esos han sido los grandes temas. Entonces, antes de entrar a México y a lo que está pasando en México, quisiera pedirles una reflexión inicial de cualquiera de esos dos temas. Carolina. Sí, Dani. O de los dos, si quieres. No quiso llegar. Es muy raro. A ver, si tu premiación es legítima, si tú vas a decir, a ver, es el día en el que voy a recibir un Nobel, pues voy a ir y lo voy a recibir con la cabeza en alto. Pero bien decían las protestas, una persona que ha pedido intervención militar en su país no puede recibir un Nobel. En las protestas del pueblo de diferentes partes del mundo, lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto en su propio país, lo hemos visto justamente en la entrega de este premio. Creo que es fundamental decir, estás pidiendo intervención militar, estás pidiendo guerra
¿cómo le dan un Nobel de Paz a alguien que pide guerra? Creo que es una burla. Si son premios que de repente pierden cierta legitimidad, ahora lo han perdido un poco más o ya lo han perdido. Y a ver, claro que ella pide esta intervención militar porque ella, hasta su misma familia, sus hijos, pues viven en Miami, viven en Estados Unidos, ¿no? Si los viéramos que vivieran realmente en su país, no pedirían intervención, al contrario, estarían pidiendo justamente soberanía. Entonces, pues sí, es lamentable, pero es también una gran llama de esperanza ver estas protestas y ver estas voces que se alzan en territorio y que se alzan también incluso en las redes sociales, y que ella no tenga la dignidad para ir a recibir esta premiación, principalmente, y pues su hija, pues lamentablemente le toca asumir un discurso que no pudo enarbolar su madre, ¿no? Y bueno, en el caso también de Honduras, vimos también una alza de ahí de la ultraderecha, lo decíamos en otras mesas también, una intervención a final de cuentas de Estados Unidos, que electoralmente cómo se tendría que regular cuando un presidente de otro país, de cualquier país o de alguna potencia mundial, señala cómo tendrían que ser los resultados electorales. Entonces, definitivamente yo diría que desde una cuestión electoral, legal y política, pues ya es un intervencionismo de un tema que no tendría que inmiscuirle a nadie más que al pueblo de Honduras. Ismael, el sentido de la palabra paz cuando le entregan a una persona como María Corina Machado, que no solo es el tema de la intervención militar ahora a su país, sino que está involucrada con acciones violentas en momentos anteriores, en 2017, en esto de las guarimbas y en mucho tiempo atrás, en golpes de Estado. Y a Donald Trump el premio FIFA de la paz. ¿Cómo entendemos la paz con estos premios que se han dado? Bueno, a mí esto de toda la vida, la verdad, me ha producido urticaria esta cuestión de los premios Nobel en general. Habría que distinguir, yo creo que los premios que pueden ser parametrizables y medibles, es decir, los premios que se otorgan a saberes científicos objetivos, ¿verdad? Y en donde se puede medir el aporte de alguna ciencia, si de eso se trata, y por otro lado los premios de tipo ideológico, y ahí es donde está el de la paz. Los de literatura en realidad también, lo confieso, ¿verdad? Con toda honestidad, tampoco me generan mayor entusiasmo los de literatura, y el de la paz porque efectivamente pues la paz es uno de los conceptos de mejor prensa en el mundo, ¿verdad? ¿Quién no busca la paz? Pero la cuestión es que la paz, desde una perspectiva geopolítica, si se entiende la paz como ausencia de violencia armada, pues eso es imposible. De suerte tal que yo la idea de paz que utilizo pues es la paz geopolítica, la paz de la victoria, es el resultado de un orden que se impone luego de que alguien triunfa en una guerra, ¿verdad? Entonces eso puede ser, pues yo qué sé, la paz soviética, con todo el bloque que coordinó y que defendió con el Pacto de Varsovia, la Pax Hispánica, la Pax Británica, la Pax Norteamericana, etc. Es un orden geopolítico militarmente respaldado. Entonces, por eso prácticamente yo, aquí lo confieso, ningún premio de la paz a mí me ha importado, ninguno. Incluso al que le dieron a México tampoco me interesa. Además tengo mi postura al respecto. Creo que cuando se le dio a fue García Robles, ¿no? El Premio Nobel de la Paz por el Tratado de Tlatelolco, ahí se selló, se firmó la sentencia de la impotencia geopolítica latinoamericana porque se eliminó la posibilidad de que tuviéramos bombas atómicas, armas atómicas. Pero eso yo sé que eso es políticamente incorrecto decirlo, pero es como yo lo veo. Entonces, prácticamente el Premio Nobel de la Paz para mí tiene relevancia igual a menos 15, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna relevancia. Y lo que han hecho con María Corina Machado pues es simplemente confirmar que no tiene, que es una puesta en escena, y que tiene toda la intencionalidad de apoyar a una posición espuria que opera desde Miami, ¿verdad? Que Miami, me acuerdo, creo que era Vázquez Montalbán el que decía que era muy triste darse cuenta que Miami podría ser considerada como la capital de América Latina. Imagínense ustedes lo que puede significar eso, tener allá a Shakira, a Enrique Iglesias y a los opositores latinoamericanos. Me parece totalmente lamentable. Entonces, yo creo que esto no habría que ponerle mayor atención. No importa para mí el premio Nobel en ningún sentido.
Un premio Nobel que está concentrando, y esa es la parte que a nosotros en la mañana nos llamaba la atención, decíamos, hay como una... está sirviendo de cónclave de una sección de la Internacional Reaccionaria de América Latina, ¿no? Estaban, o sea, los que no están son los que están ahora en procesos electorales en Chile, en Honduras, pero que sí está, pues ahí estaba Javier Milei, que se especuló mucho que llegaba María Corina con él, y estaba en camino en la mañana Noboa, estaba el presidente de Paraguay, el de Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un premio Nobel que junta a una sección de América Latina que está corriendo el sentido común de nuestra región hacia no la derecha, sino esta nueva ultraderecha. Nicole, ¿qué reflexión te deja el pues premio? En ese sentido coincido con Ismael. Sí. Respecto a cómo el término de paz y los premios para la paz son como una especie de carcasa vacía bajo la modernidad capitalista. O sea, en ese horizonte de posibilidad es una carcasa vacía. Lo que sí me llama la atención es la narrativa, o sea, al escuchar ahora a la hija de Corina respecto a esto de volver a casa, esta cuestión del retorno a la tierra perdida, me recuerda, y me imagino que a ustedes también les puede recordar, precisamente a la narrativa del guionismo. Respecto a esta especie de diáspora venezolana que ante invasores malévolos llamado socialismo tuvieron que huir, y ahora la promesa del retorno está garantizada de nuevo por las potencias, en este caso de Estados Unidos. Entonces será otra vez Estados Unidos quien pacifique la zona, y esa es la cuestión, que bajo el esquema económico actual el término de paz, al ser una carcasa vacía, funciona como moneda de cambio, o sea, se ha mercantilizado. ¿Y qué es la paz para Estados Unidos sino armas? O sea, es una industria. O sea, la paz, al vaciarse de contenido, termina deviniendo industria. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que es la paz para Estados Unidos. El premio Nobel tiene 14% de su flota desplazado en el Caribe. Han asesinado por lo menos a 83 personas civiles en 23 ataques a lanchas, pero además con una intervención directa en los procesos electorales de Argentina, con una intervención directa en el proceso electoral ahora de Honduras, no solo porque dijo, vamos, hondureños voten por este, que es el que a mí me conviene, sino porque además, les dijo, bueno, y además libero a Juan Orlando Hernández, un hombre condenado a 45 años de prisión después de un largo proceso judicial en Estados Unidos, donde se comprobó que había operado el traslado de algo así, ¿cuánto eran? 400 toneladas de... ¿Cuánto era el dato? A ver si me recuerdan. 400 toneladas de droga que no caben en una lanchita, ¿no? ¿Qué decimos de esta a ver, es que precisamente esa imagen es buenísima porque es lo que estoy diciendo. La única paz posible, geopolíticamente hablando, es esa que estén poniendo Estados Unidos. Y entonces lo que se tiene que pensar es qué paz armada se le va a oponer a esa. Esa es la cuestión. Y por eso creo que lo comenté aquí en otra ocasión. Aquí el desafío es con qué potencia, con qué imperio nos vamos a aliar o qué capacidad bélica vamos a acumular desde América Latina para imponernos con eso, lo cual está muy difícil, Yo no digo que sea fácil, pero esa es la única posibilidad de que, y esto me recuerda a la tesis de Lenin, según la cual decía, la paz es una tregua para la guerra y la guerra una forma de lograr una paz algo mejor o algo peor. Ese es el asunto. Entonces, la paz es una tregua para la guerra. Entonces, el problema es qué vamos a hacer nosotros, con quién podemos aliarnos, etcétera. Acaba de publicarse la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ahí está diciendo que el corolario Trump a la doctrina Monroe iba a decir no vamos a permitir que ninguna potencia extranjera intervenga en el hemisferio, ¿no? Que es prácticamente lo que se planteó en 1823 con la doctrina Monroe original. Entonces estamos en un problema, pero bueno, hay que ver mira, ahí está, muy bien, ahí está, hay que ver las alternativas. Es decir, si se trata de que no intervenga Rusia o China militarmente, pues entonces articulemos desde países latinoamericanos potencia geopolítica bélica. Eso es lo que yo planteo. Con Brasil o con... Pero es que ha llegado a desvirtuarse y prostituirse la palabra paz. O sea, al final de cuentas ha terminado una prostitución porque
No puedes estar hablando, insisto, de una paz interviniendo países, no puedes estar hablando de una paz generando guerras, no puedes estar hablando de una paz generando conflictos en diferentes naciones. Entonces creo que está muy desvirtuada la palabra paz. La palabra paz y la palabra libertad y un montón de palabras que se nos están desvirtuando. Vamos a aterrizar aquí en México porque además tenemos otros pequeños problemitas en México que tienen que ver con justo lo que estábamos hablando ahorita antes de la mesa, grupos criminales que se han ido fortaleciendo a través de los años con armamento, con estrategias, con apoyo incluso. Nos hicieron ahorita una línea de tiempo muy larga en la que nos explicaban, bueno, cómo fue creciendo este cártel Jalisco Nueva Generación al amparo de lo que se llamó la guerra contra las drogas de Felipe Calderón y también con los vínculos, como todos los caminos llegan a Estados Unidos, sus agencias también antinarcóticos que terminan siendo pronarcóticos. Entonces, quiero aterrizarlo ahí y a ver si nos alcanza, porque tenemos muchos frentes abiertos en México y en ese contexto se da el anuncio, bueno, lo que ocurrió este sábado en el Zócalo con la movilización de Claudia, convocada por el gobierno federal, por Morena, por Claudia Sheinbaum, que tuvo mensajes importantes. A ver si vamos aterrizando los dos principales mensajes para ti, Carolina, de ese discurso de Claudia Sheinbaum. No van a vencer al pueblo de México ni a su presidenta. Es el principal mensaje. ¿Quiénes no lo van a vencer? La oposición moralmente derrotada, el intervencionismo, el querer justamente llevar la violencia a un zócalo que es de nuestros festejos, también de nuestras resistencias en su momento cuando fuimos oposición, pero la presidenta hace un mensaje claro y lo hace con una firmeza y una contundencia cuando ella dice no van a vencer al pueblo de México ni a su presidenta. Creo que es el primero. Claro, también el gran resumen que hace de los festejos de estos 7 años, de la llegada de la Cuarta Transformación y claro que militantemente hablando y siendo parte de la dirigencia, también el llamado que le hace a las y los dirigentes emanados de Morena y de nuestro movimiento que se identifican con la Cuarta Transformación a siempre vivir apegados al tema de la austeridad y que pues el poder no se ostenta, el poder se ejerce siempre de la mano justamente de la honestidad y que no necesitas vivir en lujos ni nada de ello para ejercer el poder, ¿no? Entonces, pero creo que el principal mensaje, digo, a nosotros como dirigencia de Morena nos toca recibir ese mensaje y difundirlo entre las autoridades emanadas de Morena, presidentes municipales, gobernantes, todos, desde un regidor, regidora, hasta algún gobernador, gobernadora, diputados, pasando por diputados y senadores, ¿no? Entonces ese es el mensaje dirigido para nosotros, pero creo que también el gran festejo de decir qué ha pasado en este Zócalo, ver un Zócalo con más de 600,000 personas, ver un Zócalo con personas de pie, no hubo sillas más que las sillas para personas con discapacidad, adultas mayores, algunos invitados especiales, pero un Zócalo de pie, hace mucho que no veíamos un Zócalo con personas de pie. Vimos, de hecho, una noche antes ya personas ahí acampando. Esta derecha, ultraderecha, como ahora se identifican, pues criticando que es que los camiones, a ver, yo lo digo, desde que éramos oposición e íbamos al Zócalo por cualquier otra manifestación, nos organizábamos en camiones. Es una tontería pensar que 600,000 personas van a llegar en peregrinación o a ver cómo iban a llegar. Entonces, toda la vida nos hemos organizado en autobuses que salen de todos lados. Entonces, bueno, creo que es fundamental ver qué es el festejo, pero también un mensaje muy claro, que nosotros, tanto cuando fuimos oposición como ahora como gobierno, en el Zócalo no hay violencia, en el Zócalo, en nuestras manifestaciones no se rompe un vidrio, no todo esto que dijo TV Azteca de que la economía detenida en el sábado del Zócalo, a ver, los negocios abiertos, la gente comprando, las tiendas con filas largas, los restaurantes, se hace hasta una economía del festejo de la Cuarta Transformación en torno al Zócalo. Entonces, bueno, una gran manifestación de fortaleza de la presidenta y una gran responsabilidad también para nosotros como movimiento. Voy a dejar en pausa el tema de la corrupción, lo que voy a dejar aquí anotado, tema de la corrupción, mensaje hacia el partido y a los dirigentes del partido con la ética, la nueva ética y la construcción de una nueva ética política. Lo voy a dejar tantito para nada más ver si podemos tener ahí a
el video de cómo contestaron con Pati Chapoy? Ya sé. En TV Cambiando Azteca. un poco de tema, Pedro, pero seguramente tú este fin de semana viviste lo que yo, recordando cuando éramos niños y adolescentes, Sí. cómo las hordas convocadas por el PRI llenaban todos los lugares Pues es donde que se presentaban el los acarreo que el se acarreo. llamaba. Es que los Acarreados. gobiernos, obviamente, que tienen que hacer este tipo de acarreos porque el público espontáneamente no va. Pues no, Y aunque el y más gobierno cuando hay diga coraje. que todo el mundo y el pueblo bueno están felices con el... Pues no es cierto. Pero ¿te fijaste en una cosa? Curiosamente, el llamado bloque negro que maneja los Martí Batres, tengo entendido, no se presentó, No, pues, no claro. hubo disturbios. No, pues no pasó Así nada. ¿Y sabes qué? Les taparon la boca con una manzana, con Una bolsita, Sí. una O bolsita sea, de un box lunch, Pati, o sea, como le pero llaman, eso- de a 200 lo de pesos más o antes. Eso menos. siempre ha sido. Y yo creo que de repente los gobiernos critican a los anteriores porque todo es culpa de los de antes lo que está pasando Pues ahora. no, Y y cuando este gobierno ya no esté y haya otro, va a ser culpa de todo lo que está pasando. En lugar de estar usando esos recursos para arreglar tantas cosas que se tienen que arreglar en este país, pues se le pagó, ¿no? Este box lunch a cada persona, más los camiones que llegaron, Varios porque tenían que Sí, cubrir millones que de realmente pesos, al final ¿no? los traen de todas partes del país. Pues la gente viene contenta porque primero le pagan. Pues y de luego contenta no la tiene traen de nada, pa- Pedro. Imagínate la joda que es venir en camión de cualquier parte de la República Bueno, a eso la sí, Ciudad de imagínate venir México. de Ciudad Juárez. Y también que acomodar los contingentes para que aquello se viera lleno, es lo que ¿Verdad? se dice. ¿No? Bueno. Y hasta trajeron unos banderas. Sí, O sea, exacto. en fin, vámonos a otro tema. Oye, Bueno, hay que poner en contexto para las personas que nos están viendo de lugares que no están en México. Este es un programa muy popular en TV Azteca que se llama Ventaneando y que generalmente se ocupa del mundo del espectáculo por regla general. Y en esta ocasión decidieron ocuparse de la política y generó una enorme controversia porque pues, la gente que está acostumbrada ahí a ver los chismes de la farándula. Pero de sí es muy pronto- popular. O yo ya Sí, tengo sí, una idea. sí, sí. De años. Y sigue siendo. Sí, uno de sus programas más populares. Es el pero que lleva más años de existencia para ese tipo de temas. por eso lo mantienen. Pero el asunto es que básicamente la propia gente que ve el programa decía, porque esto están hablando de política y no de los noviazgos o no noviazgos de las personas que están en las Y es telenovelas. de TV Azteca, cabe señalar. Es Sí, de sí, sí, TV claro, Azteca, claro, eso sí del lo sé. dueño cuyo dueño Ricardo Salinas Pliego pues está absolutamente confrontado con el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, Nicole, te quiero preguntar porque parece que hay dos realidades, dos relatos, ¿no? Uno escucha, si te pones a ver el mensaje de Claudia Sheinbaum, hay un país, si te pones a ver TV Azteca, hay otro país, que al final esos son dos relatos que se disputan aquí en México y en Venezuela y en el resto de América. Ahí parece que dos relatos irreconciliables de lo que está ocurriendo en nuestros países. ¿Cómo podemos entender eso? Yo decía el otro día, si fuera un extraterrestre y llegara aquí a México no entendería nada, viendo las portadas del día siguiente de los diarios. En primera, considero que precisamente el caer en esta narrativa binaria de pensar que amigo o enemigo, conmigo o en mi contra, es una narrativa inadecuada para lo que necesita en este momento el mundo. Porque en los intersticios de este país, entre las grietas, hay una oposición, hay gente a la que yo me suscribo que no voy a afirmar que Morena es el mejor gobierno, que ha hecho todo perfecto, que es maravilloso, que estamos en el mejor de los mundos posibles. Hay cosas inadecuadas. Yo lo que me dediqué a investigar los últimos años es megaproyectos, minería en particular. Entonces, ¿qué te puedo decir? Así que esa ola de voces, al no encontrar ni en la 4T, ni obviamente nunca vamos a estar con la derecha, como que Morena va a decir, o sea, la narrativa que ha proliferado es que somos parte de esa oposición derechosa, o sea, es de nuevo la dicotomía de amigo o enemigo. Y en el caso de la derecha, una narrativa totalmente fuera de la realidad, creo yo, totalmente descontextualizada,
Y esa va a ser la razón por la que yo siento que, en efecto, en las próximas elecciones va a volver a repetirse lo de Morena, porque la oposición es risible en México en este momento. Y de manera internacional tienen una serie de personajes, pero en particular, de hecho hablaba de esto hace poco con una amiga, con esta Diana Fuentes, respecto a, no creo que vaya a pasar lo mismo que con Milei, suscribo a eso, pero sí considero que es perjudicial e inadecuado el hecho de que Morena, cualquier sujeto que no respalde y que no acepte como moralmente prístino todas las acciones del partido, entonces está en su contra. Entonces está esas otras movilizaciones, el movimiento por las 40 horas, el movimiento en contra de la gentrificación en el pueblo de Xoco contra Mítica, en Fuentes Brotantes, en Santa Úrsula. Nada más en la ciudad tenemos un caldo de cultivo, la bandita de Milpa Alta, por ejemplo, también en Xochimilco, que no se van a adscribir dentro del movimiento político de Morena. Sin embargo, hay un horizonte de posibilidad. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que se han tratado ya desde hace rato, por ejemplo, en la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, ha sido la cuestión de tenemos que pensar más del horizonte del Estado. ¿Por qué? Porque el horizonte no ha respondido a las necesidades de la vida misma. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y el hecho de figurar esos horizontes de posibilidad más allá de las fronteras del Estado y más allá de la partidocracia, no considero que nos haga, o sea, porque, de nuevo, en el Zócalo, al escuchar a Claudia esta cuestión de no van a poder con el pueblo de México, ¿quién es ese pueblo? Y si no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la imposición de minas o con la violencia de mi estado, yo soy de Morelos, entonces, ¿qué? Entonces, ¿soy panista? O sea, la simplificación de lo complejo que es el horizonte de lo político, creo que es perjudicial. Entonces, considero que ningún sujeto es moralmente perfecto. Entonces, desde tú asumir que todo cuanto haga tu partido va a ser moralmente perfecto, es inadecuado e insostenible. Definitivamente todo lo que hace el partido no es moralmente perfecto, y aquí tenemos varios ejemplos de los que ahorita vamos a hablar, vamos a ir eso, pero antes quiero que aterricemos justo en lo que está presentando la oposición política. Dentro del marco del Estado hay una institucionalidad que es Morena, un Frente Amplio, que para nada perfecto, ya lo veremos ahora, y hay una oposición política dentro de ese marco electoral que nos presenta cosas como esto, que podemos ponerlo del PAN. Ahora vamos a ver. Ese es Jorge Romero, líder del PAN, y hablando del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca. ¿No tiene audio? A ver si lo ponemos con audio. Hablando de la nominación del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, como representante del PAN ante América del Norte. A ver, ¿lo tenemos? No. Bueno, me avisan. Me avisan cuando lo tengamos, porque ya lo estuvimos escuchando ayer, y la defensa que hace de la decisión del PAN. Un que se presenta como nuevo PAN, que apenas aquí estábamos hablando hace un mes del nuevo PAN, ¿no? Y de su historia. De su logo gris. Se nos presenta como el nuevo PAN, y lo siguiente que hace es nombrar a Francisco Javier Cabeza de Vaca como representante en Estados Unidos. Y un PRI, a ver, ahí está. No es la intención generar ninguna especie de protección exprofeso a nuestro querido Francisco. De hecho, nosotros teníamos programada esta reunión, esta rueda, para el jueves. ¿Qué íbamos a saber nosotros de aquellos? No pudimos por la coyuntura hacerla para el jueves. Pero si se quiere leer que este nombramiento es una protección porque creemos en Francisco y porque lo defendemos desde su partido, así para dejarlo clarito, el PAN defiende a los panistas. Pues, faltaba más. Y sobre todo, si no existe, como es el caso, una sentencia en donde se diga que alguien ya no es defendible. Pues es que si no, entonces, ¿qué es el artículo 20 constitucional? Entonces ya estamos en manos y en boca de todos, de quien sea.
como si el régimen no usara su poder para inculpar a muchísimas personas más que les son incómodos. Entonces, no gira en torno a esto, pero si se quiere leer como que el PAN defiende y está a un lado de nuestro querido Francisco García Cabeza de Vaca, pues léase así, no tenemos ningún problema. No le avergüenza. No le avergüenza, lo defiende Y lo quiere y... Es como el nuevo PAN, y ayer lo estábamos hablando. También hay una cara que se presentó como nuevo PRI. A ver si tenemos la imagen de la foto de ayer del nuevo PRI que llegó en 2012 de la mano de Enrique Peña Nieto, y de esa foto emblemática que vimos, de pronto pues ya hay como 5 o 6 sentenciados, gobernadores en la cárcel. O sea, luego estas novedades. Entonces, solo eso es para instalarnos un poco en lo que ahorita está significando la oposición política en México, no, más allá de lo que luego significa Estados Unidos. Es esa la foto, 2012, diciembre, una foto muy tremendo emblemática. ¿Cuántos años de cárcel hay en esa foto? Sí, ¿cuántos años de cárcel? Es una buena pregunta. Y otros que fueron un poquito antes, un poquito después. Y ahí yo quiero instalarme, Ismael, a ver si tú nos ayudas, en una cosa que me da vueltas en la cabeza. Tuvimos una transición fallida, ¿no? En 2000 se planteó cómo iba a ser la transición democrática. Al final Fox pactó con el PRI y lo que vimos fue el regreso de este nuevo PRI, luego de este nuevo PAN, que tampoco ayuda mucho a que el movimiento popular progresista tenga tampoco más que autorreferentes para muchas cosas, ¿no? Porque esta oposición no nos ha ayudado, o este nuevo PRI no es nuevo PAN que nunca llegaron. Nos ha dejado pues institucionalmente a Morena. Sí, a ver, esta imagen es muy interesante, esto que mostraron sí también, pero lo de Acción Nacional. Todo Estado, ya lo he comentado en otras ocasiones, todo Estado es una articulación de un gobierno con un régimen. El gobierno es donde están las fuerzas visibles y el régimen donde están las fuerzas invisibles, ¿verdad? Todo este enroque que está haciendo Acción Nacional y el caso de Cabeza de Vaca tiene que ver con la centralidad de la profundidad estructural del Plan C y de la reforma que se hizo al Poder Judicial, que se remata con la llegada de la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Porque efectivamente esa renovación que se hizo en el Poder Judicial completa la revolución democrática del gobierno, es decir, de las figuras visibles, que entran en contradicción con el régimen que en todo Estado, en todo el mundo, hay fuerzas invisibles, lo que se llama poderes fácticos o poderes reales. Eso existe en todo el mundo y siempre existirán también, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Entonces, la clave es cómo se articula una dialéctica entre un gobierno visible, que es el de la 4T, efectivamente. Ese gobierno ejecuta una revolución democrática en los 3 poderes del Estado. Es lo que no se ha logrado hacer antes, ¿verdad? Solamente se renovaba el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y el Judicial nadie lo tocaba. Una de las virtudes de este proceso es que, en primer lugar, puso a discutir a todo el país sobre el Poder Judicial. Antes yo, por ejemplo, hace 20, 25 años nadie tenía idea de quiénes estaban en el Poder Judicial, quiénes eran los ministros, nadie los llamaba a cuentas, etc. Era una caja negra. Claro, ellos se sentían que estaban en el ámbito sublime de la justicia, ¿verdad? Entonces nadie los podía tocar, ellos están tratando la justicia con guantes, etc. Y nos dimos cuenta que no, que era una caja negra llena de corrupción que había que meterle un boquete democrático. Y es lo que se hizo con el Plan C. Entonces, claro, ahora evidentemente este es un autoexilio que le dan a Cabeza de Vaca para que pueda estar en Estados Unidos protegido. Y me parece extraordinario. Ciertamente estamos atestiguando, y valga esto para comentar, el 7º año de la Cuarta Transformación. Es un elemento más que nos permite verificar que estamos en una verdadera revolución democrática. Se está reorganizando esta dialéctica entre un gobierno y un régimen, y se está generando una nueva forma. Eso no está terminado, está en marcha. La responsabilidad, desde luego, es mayúscula. El partido tiene también una gran responsabilidad. El mensaje de la presidenta me parece muy interesante. Me recordó el planteamiento que hace Maquiavelo en El Príncipe, que es un texto pues clasiquísimo, pero a lo mejor luego no he estudiado a detenimiento, porque lo que está diciendo Maquiavelo es que el pueblo requiere a un gran líder, a un príncipe, para que lo defienda de los grandes, decía Maquiavelo en El Príncipe. Esos grandes son la oligarquía. Entonces, ese llamado de pueblo y presidenta
cuando dijo la presidenta, ni al pueblo ni a su presidenta la van a enfrentar, es ese bloque, digámoslo así, ese bloque enfrentado a una oligarquía que es lo que está removiéndose literalmente con este proceso de revolución democrática, que es la 4T en su 7º año. Es lo que quisiera decir. Y voy a retomar esto ahora sí, para regresar al tema del partido, del mensaje de la presidenta. Estaba tratando de ubicar cuál es, creo que es el 6 de los cortes que teníamos, o 6 o 7, en el que habla del mensaje que lanza a los militantes. A ver si lo tenemos bien ubicadito, ¿sí, Artur? Para que lo veamos. El mensaje que les dice, permítanme hacer una reflexión. Así es, una reflexión. Y ahí dice, a ver, vamos, porque vamos a pasar lista con Morena. A ver, vamos a ver esa reflexión. Permítanme hacer una reflexión. La austeridad republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo. En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios. Mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido desde nuestro origen poner fin a los abusos del poder y transformar la vida pública de la nación. La cuarta transformación nació como una ruptura con el viejo régimen, no solo con sus prácticas, sino también con la forma en que gobernaban. Se trata de construir o seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino al servicio del pueblo. Que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana. En este camino, el principio juarista de la justa medianía debe ser faro y debe ser guía. Benito Juárez, en su vida y en su ejemplo, enseñó que el deber de quien sirve al pueblo no es acumular riqueza ni rodearse de lujos, sino vivir con decoro y sin excesos. La justa medianía significa mesura, significa saber que el poder no se ostenta, se ejerce con humildad. Nunca olvidemos esos principios. Nunca olvidemos esos principios, pero luego cuesta trabajo cuando vemos aviones de primera clase, excesos, que si la barredora, que si no. Y vemos, y te lo quiero preguntar así en estos días, porque también lo hemos tratado aquí en el noticiero, una, digamos, efectividad muy rápida de la nueva fiscal, con exgobernadores como César Duarte, pero no precisamente con otros que quisiéramos también ver, por lo menos que se investiguen, que están dentro de Morena. Y hablo de Cuauhtémoc Blanco, bueno, larga lista, al que no me voy a meter, porque lo que más bien quisiera saber es, bueno, ¿cómo se recibe ese mensaje en el partido y qué acciones o qué cosas podemos ver, esperar? Vamos a ver que de pronto también haya personajes de poder dentro del partido que sean por lo menos investigados por esta administración. Primero, bueno, no quiero dejar de pasar el tema de cabeza de vaca porque, bueno, los panistas celebran a sus delincuentes, lo vimos con Anaya dándole fuero, y pues ahora que no se nos olvide que Cabeza de Vaca fue detenido a los 18 años por el FBI por robo de autos, entonces y ahora es
perseguido y ahora es su representante del PAN en Estados Unidos, cuando a sus 18 años había sido detenido por el FBI. Ahora pues tiene investigaciones por enriquecimiento ilícito, pero bueno, los panistas siendo violentos y delincuentes como acostumbran. Y claro, también ahora el priismo, que no tiene ningún camino claro. Vemos que regresa Peña Nieto a México sin mayor tema, nadie lo celebra, pues es su último presidente del PRI. Yo pensaba que los priistas iban a celebrar el regreso de Peña Nieto. Digo, nosotros con un video del licenciado Andrés Manuel López Obrador hicimos una gran fiesta, marcó agenda, hizo un gran tumulto, se están acabando en las tiendas virtuales y en físico y hasta en la FIL fue tema grandeza. Y pues nadie ha dicho nada del regreso de Peña Nieto. Y bueno, obviamente el tema de Duarte con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, protegiéndolo, porque bueno, recordemos que estaba en la nómina oculta de César Duarte, la actual gobernadora Maru Campos, y que tenemos también un César Duarte con más de 50 propiedades en Texas, en Nuevo México. Imagínense cómo le hace un gobernador para tener más de 50 propiedades en Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que todo ello lo que representa lo que ya hemos conocido como el PRIAN, y claro que también todo ello también es un reto para Morena. Incluso yo de manera muy amable le podría decir a Nicole que las luchas de la izquierda se están enarbolando y se están consolidando y se tienen que seguir fortaleciendo en el primero, segundo, tercero y en todos los pisos que tenga la cuarta transformación. Las 40 horas, la justicia a los pueblos indígenas, también la justicia para las y los mineros, la autonomía también de nuestras tierras, del campo. Claro que esas luchas se van a seguir conquistando y se tienen sí o sí que seguir conquistando. Entonces, la pudredumbre que deja el PRIAN, las nuevas luchas de la izquierda, porque muchas y muchos de quienes estamos en Morena venimos de las luchas de izquierda, estudiantiles, feministas, del campo, tienen que seguir consolidando, y esa es nuestra principal tarea y ese es nuestro principal reto. Principalmente que nunca se nos olvide a nadie de Morena, justo lo que dijo la presidenta, que la cuarta transformación es una respuesta al rompimiento, claro, con el antiguo régimen, y que definitivamente no somos iguales. ¿Qué estamos haciendo? Digo, lamento que no esté aquí Epigmenio, pero hace unos días, apenas el día viernes en la noche, por ejemplo, tuvimos nuestra primera sesión de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones. Había un personaje como cuando la negativa, cuando tenemos que decir no, esta comisión la conforma Epigmenio, Bartra, el presidente del Consejo Durazo y también gobernador, la presidenta Luisa y su servidora. Y se quería venir a Morena un personaje con muchas dudas, interrogaciones de su pasar por sus otros partidos, y pues Morena ha dicho que no. Cuando decimos que no decimos públicamente que no, porque no vamos a estar haciendo una pared de fusilamiento, y cuando digamos que sí a alguna incorporación tendremos que explicarlo por unanimidad porque dijimos que sí. Aparte de ello, bueno, más allá del decálogo que se ha hecho, pues también creo que es importante que si ha habido alguna persona, como pasó con el secretario de Seguridad de Tabasco, estaba en el gobierno de Morena, fueron los mismos, o emanado de Morena, fueron los mismos gobiernos emanados de Morena quienes emprenden esta investigación, y que no se va a tapar absolutamente nadie. Lo ha dicho la presidenta Luisa Alcalde, yo lo reitero, nos lo han cuestionado más de una vez. Si hay algún llamado, si hay alguna observación, si hay alguna investigación, nadie de Morena, nadie de la Cuarta Transformación lo estará ocultando. Y también lo vemos claramente con la presidenta de México en un zócalo con más de 600,000 personas dando mensajes tan importantes, y un mensaje fundamental para nuestra militancia y para nuestros dirigentes. A final de cuentas, la justa medianía tendrá que seguir siendo para nosotras y nosotros faro y guía. Yo nada más diría que hay que entender que los procesos políticos son eso, procesos. Sí. Y entonces nada surge de la nada, ni puedes hacer un reset absoluto y renovar absolutamente todo. Entonces todo va poco a poco modificándose. Por eso hablaba yo de un primero, segundo, tercero, varios pisos de la transformación. O sea, a final de cuentas... Pero vuelvo a la pregunta, y quizá para los dos, se entiende el proceso, quizá que es mucho más lenta la construcción que la destrucción. Se destruye rápido, claro, se construye lento, eso se entiende. Pero el tema de la impunidad a quienes no siguen las líneas o los principios que le dieron origen y fuerza al movimiento, ¿qué hacemos con esos? En primero, de manera interna, como dirigencia de Morena, no serán nuestros candidatos. Nosotros acabamos de cambiar, eso también es muy importante, nuestra encuesta... Eso ya lo podemos considerar como nota importante, no serán candidatos quienes estén...
Nuestro mecanismo de encuesta lo acabamos de cambiar, de hecho lo utilizamos ya para los próximos procesos que tendremos para las 16 diputaciones locales de Coahuila. La encuesta vendrá con saldo de opinión. En la elección del 21 y del 24 se preguntaba qué tanto conocías a alguien. A ver, si tú preguntas por el delincuente del pueblo, pues igual y todo el mundo lo va a conocer. Y ahora nuestra encuesta, como la hacíamos en 2015 y 2018, tiene el lo conoces, pero lo conoces para bien, para mal. ¿Votarías o no votarías por esa persona? ¿Lo identificas o no lo identificas con Morena? ¿O con qué partido político lo identificas? E incluso acabamos de reformar eso en nuestra comisión de encuestas, que tiene un saldo de opinión. Y si tú tienes un antecedente en una ciudad de justicia, si tienes un antecedente también dentro, eso es legal por parte del INE y todo eso, pero también en nuestros lineamientos, pues alguna denuncia, alguna cuestión así, obviamente no puede ser candidato o candidata, pero tampoco en este caso, si la opinión que tiene la gente de ti no es buena, tampoco puede ser nuestro candidato o candidata. Y claro, pues no buscamos que ningún delincuente lo sea. Construir una nueva ética política. Se dice muy bonito y suena muy lindo en el Zócalo, pero la construcción no es una cosa fácil, Ismael, y de una ética menos, y de una ética política con lo maleados que están nuestros políticos, mucho menos. Pues lo que se tiene que hacer es reafirmar una y otra vez principios fundamentales y ahí recuperar la figura de, yo siempre lo recuerdo al expresidente López Obrador cuando recuperaba la figura de José María Morelos y Sentimientos de la Nación, y al general Francisco J. Mújica cuando decía lo que se requiere es un poco de decencia y unas cuantas reformas. Pero ya digo, es simplemente ponerlo sobre la mesa, ponerlo sobre la discusión pública para que haya un criterio de contraste y ahí contribuir a la discusión. El partido toma las disposiciones desde una perspectiva normativa o legal según los protocolos del partido y el bloque discute y queda ya en la discusión pública todas estas cuestiones para poder contrastar y entender las contradicciones de un proceso complejo que va a tener que ir avanzando poco a poco. Nicole, te lo pongo en este plano porque además luego se nos va acabando el tiempo y quisiera como tener también una reflexión final de todos estos temas que parece que están uno por acá y otro por allá, pero todos están conectados. Ayer hablábamos también en la mesa de análisis, nos decía César Pineda, y nos ponía un ejemplo de Brasil, ¿no? Decía Lula mal, pero lo otro, decían con Lula mal, pero con lo otro mucho peor, porque sí hay unas diferencias, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme entre un proyecto político que dentro del marco que no rompe con el capital, pues en tanto que no rompe con el capitalismo, bueno, sigue siendo un proyecto político desarrollista que va en un sentido que no va a hacer el brinco hacia otro tipo de planteamiento económico y por lo tanto no se va a salir de ese pacto del Estado y por lo tanto tiene sus límites. Dentro de esos límites busca recuperar la rectoría del Estado, busca la justicia social dentro de esos límites de los que no se va a salir. Y en ese marco lo que estamos viendo es que hay un corrimiento del sentido común hacia versiones de derecha, de extrema derecha, que en América Latina está teniendo un efecto importante y hacíamos el recorrido de este año electoral que termina siendo desastroso para los pueblos, para no ir más lejos. Bolivia, donde lo primero que hizo fue retirar, bajar el Huipala, ¿no? Rodrigo Paz, o sea, empezar a decir, regresamos la élite blanca y eliminamos los avances en términos de la construcción de un Estado plurinacional que con todos los errores que pudiera tener y contradicciones, el MAS había conseguido. Entonces, en ese espectro más amplio, ¿cómo conciliamos y sobre todo cómo miramos también autocríticamente a lo que han llamado la izquierda más allá de la 4T, más a la izquierda de la 4T, ¿no? Para también plantear ciertas cosas que en el marco de lo posible nos permitan avanzar y no abrir huecos a estos otros grupos que son de derecha, ¿no? Por un lado, lo que no hace el gobierno de reconocer que hay una izquierda social que le va a generar siempre y que le va a estar jalando hacia más a la izquierda siempre, pero por otro lado, en ese marco mucho más amplio, ¿qué hace, o sea, cómo miramos esta izquierda social que nos permita ir avanzando sin dejarle el hueco a la derecha?
No sé si me estoy explicando. Sí, un poco sí, porque es un enredo. O sea, es un enredo de por sí la situación respecto, o sea, creo que también es perjudicial la narrativa que miembros del partido han hecho acerca de eso, de hacerle el juego a la derecha cualquier forma de crítica que se le pueda hacer. Considero que parte de la configuración de lo político tiene que ver con la participación ciudadana y la crítica. La crítica no como algo personal o como algo de me estoy metiendo, o sea, es necesaria la crítica de la ciudadanía respecto a las acciones que tan inadecuadas o adecuadas puedan llegar a ser por parte del partido, por parte del gobierno en turno. Entonces, considero que de entrada es inadecuado y creo que va a tener sus límites la dificultad que ha demostrado el partido respecto a la crítica. Porque toda forma de crítica es asumida como amigo o enemigo, conmigo o en mi contra, le haces el juego a la derecha, vas a hacer que gane el PAN. Es como de no, pero mira, es que están haciendo esto en Fuentes Brotantes y nos están queriendo quitar el territorio y estamos defendiendo determinadas causas. Entonces, eso, primero tendrá consecuencias hasta en algún momento porque enoja, y yo lo veo, o sea, soy docente al fin y al cabo, y se nota esta cuestión, esta desesperación. Es como dialogar con una especie de adulto autoritario que ante cualquier reclamo te dice, no, tú no sabes, yo sí sé. Entonces este paternalismo estatista va a ser también perjudicial y esta incapacidad de la autocrítica y de la autorreflexión y del reconocimiento de, en efecto, sí, somos Morena y aceptamos a Cuauhtémoc Blanco y no se ha llevado el caso. Ahora bien, creo que otra cuestión que vale la pena señalar es la inmensidad del territorio. O sea, las formas de despliegue de lo político en la historia de los partidos en México han sido muy centralistas. Pero se les olvida que no solamente en las alcaldías, pero regidurías, al final la posibilidad de tú pasar de un partido a otro es muy sencilla. Por ejemplo, ahora estuvimos en el Congreso de Filosofía en Mérida y era como de, oh, bueno, pero ¿qué tal va ahora Morena? Y es como de, pues el PRI. O sea, solamente hubo un cambio en el color del gobierno en turno. Es lo que se le critica al PAN con la transición. O sea, llegó el PAN, pero mantuvo políticas pues que tenía el Cedillo en muchos sentidos, sí, ¿no? De incorporación. Y esa es una de las grandes preguntas que lamento si va a ser provocadora, considerando que es la primera vez que estoy aquí. Pero ¿verdaderamente en México se puede hacer política de Estado más allá de las dinámicas instauradas por el priismo durante los 70 años de gobierno? No, bueno, pero eso no, porque esa es una pregunta que acá Ismael se puede tratar sí, como, no si hay solo un noble provocadora, oficio de la sino que al final de la mesa difícil, no es sí. buena idea, porque acá le despertamos a Ismael todos los ánimos de empezar a también hacer esquemas de cómo ha sido esa historia. Claro, pero bueno, también creo que un proceso de desaprendizaje respecto a dinámicas posibilitado por la autocrítica y de hacer política no desde el sesgo de confirmación. Ese también creo que es uno de las áreas de oportunidad, si le queremos decir así para que suene positivo, del partido. Su área de oportunidad es evitar el sesgo de confirmación y la posibilidad de la autocrítica. Sí, claro que dejaron hecho un caos otros gobiernos, por supuesto, pero de nuevo, asumirte como inmaculadamente prístino en tu moral es inadecuado en todos los sentidos para una política real. Vamos a dejar, porque ya se nos acaba el tiempo, vamos a dejar el tema del sesgo de confirmación y de la autocrítica de tarea para la siguiente mesa. Antes de pedirles a los tres una reflexión final de lo que ha sido esta mesa, quisiera ver, me dicen que tenemos un video de la respuesta de Felipe Calderón a María Corina. Soy Felipe Calderón, expresidente de México, y quiero felicitar muy sinceramente a María Corina Machado por ser galardonada hoy con el reconocimiento más alto que tenga el mundo contemporáneo, el Premio Nobel de la Paz.
Agradezco también la invitación a la ceremonia, la cual no podré atender por compromisos previamente adquiridos. Pero eso no obsta para estar muy, muy contento, al igual que cientos de miles de personas, de millones, porque este reconocimiento es un reconocimiento a quienes luchan por la libertad. María Corina especialmente, ejemplo para todos los latinoamericanos, ejemplo para todos los seres humanos que luchamos por la libertad y también para todos aquellos venezolanos que han luchado sin cansancio, para los que están presos, para los que han sido torturados, para los que han sido asesinados por esta dictadura cruel y sanguinaria que ya debe de terminar. Yo sé que María Corina ha luchado sin esperar nunca nada a cambio, que lo que hace por la libertad y por sus compatriotas es por deber moral. Pero más allá de la satisfacción de cumplirlo, qué bueno que haya el premio Nobel, que es un reconocimiento, un incentivo, algo que compensa en parte esta desgarradora lucha de todos los días por acabar con el oprobio, por acabar con la represión en Venezuela. Así, María Corina, no solo liberarás a tu pueblo, sino liberarás a toda América Latina. Y gracias a ti y a tus compatriotas, un día nuestra América Latina, mi México, tu Venezuela, Cuba, todos los países, un día seremos libres. Gracias y felicidades, María Corina. Gracias y felicidades, Venezuela. Y que viva la libertad. México, Venezuela y Cuba seremos libres gracias a María Corina. Bueno, con amigos así, ¿qué podemos esperar? Les voy a pedir a cada... Sí, no, bueno, yo no lo presumiría, pero bueno. Una reflexión de 30 segundos para cerrar la mesa. Nicole, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué tareas? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué tareas? ¿Respecto a la mesa o en general? A los temas o a lo que tú quieras. ¿Algún tema que quieras, que creas que es como lo que nos puede dejar las discusiones que tenemos ahorita o las discusiones pendientes? Vienen rearticulaciones de la derecha difíciles y peligrosas, vienen desafíos, quizá no de inmediato, pero sí para, calculo como unos 15 años. Entonces considero que sí, que si buscamos una, no quiero decir unidad, porque también creo que es una palabra ya, pero ponérsela difícil a los procesos de intervención que se vienen con el gobierno de Donald Trump y la política estadounidense y su Pax Americana, sí considero que un punto elemental para el gobierno en turno es la recepción de la crítica y la autocrítica, porque si no, se convertirá en un cerco basado en sesgos de confirmación que no habrá apertura. Entonces, y también una cuestión es que no se nos vaya de un lado lo concreto. O sea, el discurso participa de lo abstracto y al final lo concreto es que sigue habiendo una serie de dificultades para la población en este país, duras. Y lo digo como docente, que es uno de los sectores más precarizados. Entonces, al final los discursos suenan, porque además confirman tus propias creencias, suenan bien, pero no hay que olvidar la parte de lo concreto y no tirar en saco roto los comentarios de la población. Ismael. Pues nada más decir que un expresidente y que fue espurio, que fue presidente espurio apoyando a una candidata espuria que pide que se invada su país es algo lamentable y es la medida moral de lo que representan. Es lo que digo para cerrar. Carolina, no ha habido movimiento en la época reciente que reciba más críticas o que esté más avasallado en los canales tradicionales, en los medios tradicionales, ahora también en algunas cuantas redes sociales, que la Cuarta Transformación, en su momento el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, pero afortunadamente se tiene el respaldo del pueblo de México, y el pueblo de México es eso, el pueblo de México, todo el pueblo de México, con todas las luchas y con todas las causas. Claro que tenemos un reto importante, la izquierda en México, la izquierda en América Latina, que es estar más cohesionados, tener mayor escucha y claro, también tener mayor organización. Eso no va a ser algo que vamos a querer omitir, ocultar, pero claro que las luchas se conquistan por la izquierda
que las luchas y los derechos se conquistan por la izquierda, y si queremos algo concreto, 13.5 millones menos de pobres después de 6 años de cuarta transformación es algo bastante concreto. Bueno, vamos a dejarlo eso de tarea para la siguiente mesa. Muchas gracias a los tres por estar aquí y nosotros nos vamos al comentario editorial.